Listo, buenas noches. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la generación de ejecutables. Aunque Python es un lenguaje interpretado, con él también se pueden hacer ejecutables binarios que nosotros podemos distribuir no solamente en Linux, sino en Windows y en los sistemas operativos que soporte el, por decirlo así, paquete ejecutable que estemos usando. Para esta vez vamos a usar un paquete que se llama CXFreeze y ese paquete soporta varios tipos de Linux, soporta Mac y también Windows y todas las distribuciones de Linux. Entonces, antes de empezar a hacer el código en sí, vamos a hablar de lo que necesitamos para usar CXFreeze. Primero necesitamos un compilador, que es básicamente lo que va a construir el archivo binario. En este caso yo estoy usando un computador Linux y el compilador que tengo se llama GCC. La siguiente parte es tener la librería CXFreeze. Se instala como siempre con pip CXFreeze y pero pues ya lo tengo instalado, o miremos a ver. Sí. Y la otra cosa que necesitan, miremos. Es esta de aquí. Parece que no la tenía instalada, entonces la voy a instalar de una vez. Listo, ya tengo instalada CXFreeze y lo último que necesitamos es hacer un script de setup. El script de setup básicamente tiene todas las instrucciones que nosotros necesitamos para hacer nuestro ejecutable y también en este script nosotros metemos toda la información que necesitamos, por ejemplo, para que el programa se instale o también para que se despliegue, o básicamente en ese archivo la convención es meter todo lo que necesitamos para que el código que hacemos empiece a funcionar. Los archivos usualmente por decirlo así, se dividen en dos tipos de, por decirlo así, código. Uno es informativo, es decir, básicamente meterle la información de quién lo hizo, de la organización y de un montón de cosas, ver como versiones y ese tipo de cosas. Y el otro es ya las opciones de construcción. Y hay un tercero, pero no lo vamos a tratar hoy, que son las opciones de despliegue. Que es, por ejemplo, cuando, digamos, si estuviéramos instalando algo como Odoo, que es una especie de sistema empresarial web. Odoo crea sus propias tablas. Entonces esa creación de sus propias tablas mientras se instala se tiene que hacer ya directamente, o sea, en este script. Pues es como la convención. Entonces para este tutorial, o sea, he creado pues un pequeño juego que es más o menos una mezcla entre un juego de la oca y un buscaminas. Y para verlo funcionando es más o menos Python 3 Game. Es bastante sencillo, uno lanza dados y aquí el muñequito va corriendo de acuerdo a los dados que uno lance.
y si pisas una mina, entonces perdiste. Entonces, basándonos en este juego que ya está más o menos hecho, vamos a crear el script de setup y luego vamos a crear el script de cxFreeze. Entonces, en el archivo que se llama setup game, vamos a empezar a poner la información de nuestro juego. Entonces, para hacer este tipo de scripts existe una librería que se llama distutils, y esa es la librería que usualmente se usa para estos fines, aunque la que se usa, por decirlo así, en la mayoría de ocasiones se llama setuptools. Setuptools es una librería más elaborada que distutils. Sin embargo, vamos a usar distutils porque es, por decirlo así, la que viene por defecto en Python. Setuptools tiene muchas más funcionalidades, pero pues ya depende de lo que vayan a hacer, pues usar esta o usar alguna otra más. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es importar el objeto setup de distutils core, y ahí empezamos a poner los atributos. Listo, entonces el primer atributo que uno suele poner es un nombre. En este caso le voy a poner busca podcast. También una versión, digamos, por convención, según las convenciones de PEP 8 para nombres y estilo, la primera versión de cualquier cosa debería ser la 0.1.0. Lo que significa esto es que la versión mayor 0, el primer release, la primera liberación, y este de aquí usualmente se usa para corrección de errores, o sea, bug fix, o se usa para pequeños cambios. Por ejemplo, que en mi juego que está aquí, yo quisiera, por ejemplo, que la cara del monito fuera algo diferente. Por ejemplo, que este placeholder fuera, en vez de signos menos, signos máses. Un cambio así, por decirlo así, muy pequeño, que no sea significativo para la funcionalidad, es lo que hace que cambie este número de aquí. Listo, la siguiente parte vendría, por ejemplo, la descripción. También nos permite ponerle un autor. También un email. Y una URL, por decirlo así, donde podemos encontrar documentación. Y la última parte son los paquetes que vamos a usar. En este caso, yo pongo distutils, que es el paquete que estoy usando aquí mismo.
este otro que es el que me va a ayudar a hacer los ¿cómo se llaman? A procesar esto. Se llama thisUtil.command. Y en este caso la interfaz gráfica es la única que tiene una librería adicional, y esa librería en este caso se llama GTK. Y bueno, también estoy usando Random, pero Random es una librería del intérprete que viene por defecto. Entonces en teoría no debería ser, o sea, no tendría que ser necesario poner Random, pero GTK sí. Entonces es aquí hey. Y esto es básicamente un script de despliegue. Y de esto que está aquí es donde va a salir el script de cxFreeze. Entonces para este script vamos a importar cxFreeze y vamos a importar el mismo objeto setup que habíamos escrito, pero también vamos a importar un objeto que se llama ejecutable, que es el que nos va a permitir definir cómo se va a crear el ejecutable. Entonces vamos a crear el ejecutable y le vamos a decir que se llame oka.py. Se llama game.py, que es el juego que, o sea, vamos a básicamente decirle cuál es el script que quiero que se convierta en ejecutable. A continuación vamos a escribir unas opciones de cómo queremos que construya ese ejecutable. Entonces le vamos a decir que incluya el paquete OS, que es el del sistema operativo, que incluya GI, que es GTK, y que incluya random. Y adicionalmente, y esto es por GTK, vamos a incluir un paquete que permite que cxFreeze encuentre todos los binarios de GTK, que se llama gi.overrides.gtk. La siguiente parte le vamos a decir que incluya los paquetes, que fue lo mismo que pusimos en el script anterior. Le vamos a decir que ponga a GI, a OS, y que nos incluya también random. ¿Cómo? No. ThisUtils es el que trae por defecto Python, pero thisUtils solamente saca, por decirlo así, las distribuciones en el formato en el que viene usualmente Python, que es que son los X. Pero como vamos a hacer binarios y los vamos a hacer con cxFreeze, vamos a, por decirlo así, seguir las reglas de cxFreeze y no vamos a usar thisUtils.
Hay otro parámetro que usualmente es importante poner, que es el de optimizar. Y para este parámetro le vamos a decir que use el nivel de optimización 2. Los niveles de optimización son dos al construir ejecutables. El nivel de optimización 1 es optimizaciones ligeras de código, y el nivel 2 es optimizar el código y optimizar los docstrings que uno pone en la documentación. En sí la diferencia de desempeño no es tanta entre el nivel 1 y el 2, pero sí es más o menos notable entre usar optimización y no usarla. Y aquí podemos ponerle algo adicional, por ejemplo, que incluya archivos que uno necesite. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos imágenes o archivos de configuración, la parte para incluirlos sería esta. Y se incluyen de la siguiente manera. Uno asume que la carpeta donde está este script es la carpeta donde está el mismo ejecutable. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí que quiero que incluya archivos en UI, yo debería crear aquí una carpeta. ¿Dónde está? Mi folder. Debería crear una carpeta que se llame UI. Y aquí meter todos los archivos que yo quiero que lea esta sentencia. Clases, imágenes. Exacto, por ejemplo, archivos que pueden ir ahí son imágenes que uno tenga, que quiera cargar, archivos de configuración como archivos JSON o archivos en XML, que son, por decirlo así, que no hagan parte de la lógica del código. Exacto. Y si hacen parte de la lógica, escribir un juego en varios archivos, debo colocarlos como no sé, lo principal. Cuando, por ejemplo, uno divide el juego en varios archivos, hay dos tipos de archivos: los que tienen el código de Python y los que, por decirlo así, no son código de Python. Con los que tienen código de Python se usa esto que ven aquí. Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, por ejemplo, digamos que yo cree una inteligencia artificial que juegue contra mí, y todo ese código lo pongo en un módulo que se llama AI, y aquí, por ejemplo, le creo su init.py, por ejemplo. Y digamos por ejemplo, si tuviera algo así, lo que yo tendría que hacer es en este script poner aquí AI, que es el paquete que yo creé con la lógica. Y como esto es código Python, él lo que va a hacer es mirar esta carpeta, ver si tiene un init.py y mirar todo el código que está acá adentro. Y eso pues lo va a compilar y lo va a meter respetando la estructura de archivos que yo quiera. Dentro del código, ahí puede haber otro archivo interno para configurar settings. Usualmente las cosas de construcción se ponen afuera, y si querés construir ya un módulo aparte, tenés que hacer un
archivo setup como este dentro de tu módulo. Por ejemplo, si yo quiero distribuir este ahí como una librería aparte, le hago su script setup como este que está aquí, y ahí sí lo puedo usar de esa manera. Listo. Pero en este caso, como no lo voy a poner por remoto. Y como les digo, cuando son imágenes o archivos de configuración, cosas que simplemente usemos para desplegar cosas, es el include files, pero en este caso no lo voy a poner. Listo. Entonces, una vez que tenemos las opciones de cómo queremos que se construya el ejecutable, vamos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho. Vamos a escribir el setup. Entonces, en este caso, voy a poner básicamente lo mismo que ya puse. Por ejemplo, de hecho directamente lo podría copiar de acá. Pero aquí adicionalmente hay dos espacios que tengo que introducir. Bueno, este no. Uno que es qué ejecutables quiero. Y es la otra parte que tengo que introducir son las opciones. Y las introduzco como un diccionario que se crea a partir de will options. Y eso es todo. Ya con esto puedo hacer mi ejecutable. Entonces vamos a, por decirlo así, el momento de la verdad. A ver, aquí está. Python 3 Game Builder. A ver, ¿qué nos dice? ¿Dónde está? Listo. Ahorita cuando uno va a crear un ejecutable hay varias opciones. Build exe, que fue el que usamos aquí, que crea un ejecutable. Build, que crea un ejecutable pero lo hace de diferente manera. O sea, ya en la documentación lo pueden ver. De hecho, creo que ya terminó. En la documentación lo pueden ver con más calma. Pero hay diferentes formas de crear los ejecutables. Yo personalmente uso mucho build exe. Aquí está. Y queda algo como queda en una carpeta de esta manera. Build. Y aquí está nuestro ejecutable. Y este ya es el ejecutable. Vamos a probar que funcione. Entonces ahí está game. Entonces voy a decir game. Y aquí está mi juego. ¿Se acuerdan de un momento? El pequeño cambio que hice de los menos por los más. Este era este placeholder. Fue un script que hice muy rápido, por decirlo así, como un mockup. Pero esto es básicamente la idea de cómo se hacen los ejecutables. La ventaja de CXFreeze, que
esto, o sea, exactamente el mismo script te saca un ejecutable para Linux, para Windows o para Mac. Exactamente el mismo. O sea, sin cambios hay más o menos uno que es simplemente para Windows uno tiene que decirle qué compilador quiere usar, pero de resto es exactamente igual. O sea, literalmente es exactamente igual. Y todo lo que se necesita queda ya en esta carpeta. Por ejemplo, cuando uno saca ejecutables para Windows, en esta carpeta también te copia las DLLs que necesitas para correr cosas o sea, compiladas en C en Windows. Y también te copia las DLLs de las librerías que metas externas, por ejemplo GTK, que es una ventaja enorme cuando uno está haciendo precisamente estos paquetes. Esto es todo por esta sesión. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es tomar este paquete que ya creamos y crear el instalador. Entonces para la próxima, así por decirlo así, vamos a trabajar en Windows exactamente con este mismo script, exactamente con este mismo paquete, y vamos a hacer un instalador de los de siguiente, que es pues ya la forma más, por decirlo así, convencional, como la gente espera encontrar un software para su uso, por decirlo así, no tanto comercial, pero sí para usarlo en su día a día. Entonces eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias.